Bueno, arrancamos con funciones. Vamos a ver en esta clase funciones del aparato excretor, productos de desecho, osmorregulación, circulación renal, flujo sanguíneo renal o flujo plasmático renal, autorregulación del flujo, tasa de filtración glomerular y factores que modifiquen la tasa de filtración glomerular. Y en la siguiente clase veremos el resto de los temas. Dentro de las funciones, están viendo todos la pantalla, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe. Bien, bárbaro. Dentro de las funciones del aparato excretor tenemos la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. O sea, el aparato excretor, el riñón, es el que se ocupa de mantener la homeostasis de los líquidos y de los electrolitos, ¿sí? Es también el encargado de eliminar los productos de desecho que surgen a través del metabolismo celular. Elimina sustancias extrañas como fármacos, pesticidas, aditivos alimentarios, etcétera, y sus metabolitos. Regula el equilibrio ácido-base. Produce y secreta hormonas como por ejemplo la eritropoyetina y la renina. ¿Alguien se acuerda de estas hormonas? ¿Conoce, se acuerda, saben qué hace la eritropoyetina, por ejemplo? Ayudaba a la maduración de los glóbulos rojos. Sí, ¿dónde actúa? ¿Cuál es su órgano blanco? En la médula ósea. Perfecto. En la médula ósea, y lo que hace es de los glóbulos rojos, no los blancos, ¿sí? Lo que hace es estimular la producción de glóbulos rojos. Y la renina la vimos en el primer cuatrimestre. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfecto, qué bueno que se acuerdan. Para la regulación del flujo, profe. Actúa exactamente formando parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y lo que hace es ayuda a regular, ¿sí?, el flujo sanguíneo, la presión arterial. Otra de las funciones del aparato excretor del riñón en particular es participar en la regulación de la presión arterial a través de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y de varias formas más, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Bien, cuando hablamos de sustancias de desecho, hablamos de sustancias que son producidas por el organismo a raíz del metabolismo celular y que ya no son de utilidad para el organismo y se consideran un desperdicio. Los desechos nitrogenados son productos altamente tóxicos que deben ser eliminados del organismo, ¿sí? Y entonces, dentro de las sustancias de desecho, tenemos la urea, que surge de la desaminación de las proteínas, ¿sí? Las proteínas en el hígado son desaminadas, el esqueleto hidrocarbonado se recicla para formar otra proteína, el radical amonio se convierte en amoníaco y cuando se une con dióxido de carbono se transforma en urea. El ciclo de la urea, que ustedes lo tienen que haber visto en química biológica, se desarrolla en los hepatocitos. Entonces, la urea es un producto nitrogenado, ¿sí?, que necesitamos excretar. La creatinina es otro producto del metabolismo celular del músculo y esta surge cuando el músculo utiliza creatinina para producir energía, o sea, para producir ATP. Y el ácido úrico es otro desecho nitrogenado que surge del catabolismo de las purinas. ¿Y dónde encontramos las purinas?
¿Dónde les parece a ustedes que el organismo obtiene, de dónde saca para metabolizar las purinas? De los ácidos nucleicos. Perfecto, de los ácidos nucleicos, bárbaro. ¿Sí? Entonces, del metabolismo de los ácidos nucleicos surge el ácido úrico. Del catabolismo proteico surge la urea. Y del metabolismo muscular surge la creatinina. ¿Sí? Estos desechos metabólicos hay que eliminarlos y el que se encarga de eliminarlos es el riñón. Bueno, vamos a hacer un breve recordatorio anatómico del riñón, donde vamos a ver, aquí tenemos un riñón, vamos a observar la corteza, la médula, ¿sí? La pelvis renal. ¿Ustedes ven el puntero? Sí. Bien. Se Pelvis ve renal. se ve la flechita, profe. Eso, exacto. Pelvis renal, médula, corteza. Fíjense, aquí tenemos las pirámides renales y los cálices, ¿sí? Tenemos cálices mayores y cálices menores. Tenemos la arteria renal, la vena renal y el uréter. Y la cápsula renal, que es la que envuelve al órgano. Aquí tenemos un dibujo de los riñones de las distintas especies. Fíjense en el perro, que sería este primer par de riñones, ¿sí? Son bilobulados. Fíjense cómo es la pelvis renal, el formato de la pelvis. El riñón del cerdo es más bien ovalado y la pelvis es mucho más grande, ¿sí? Este es el riñón de un pequeño rumiante. También es bilobulado, pero tiene un lóbulo de mayor tamaño que otro. Este es el riñón de los bovinos, fíjense que es multilobulado y fíjense las características de la pelvis. Y este es el riñón del equino que tiene forma de corazón. Del equino tiene forma de corazón, perdón. ¿Sí? O sea que si ustedes vieran un riñón de estos, deberían reconocer, viéndolo macroscópicamente y después, si lo disecan, reconocer de qué especie es. El riñón tiene una unidad funcional, ¿sí? Esa unidad funcional es la que va a llevar a cabo todas las funciones que posee el aparato excretor. Esa unidad funcional se llama nefrona, ¿sí? Ustedes en histología tienen que haberla estudiado, ¿o no, la nefrona? Sí. Bien, perfecto. Entonces acá vamos a hacer un recordatorio de la nefrona, cómo está formada, ¿sí? Fíjense que, ¿dónde tengo el cursor? Aquí. Fíjense que aquí tenemos las arterias, arteriola aferente, que llega al glomérulo, se capilariza, se hace el ovillo de capilares y después sale como arteriola eferente, la cual va a discurrir, va a dar origen a los vasos capilares peritubulares que van a discurrir paralelamente y rodeando a los túbulos que forman parte de la nefrona. Después vamos a tener la cápsula de Bowman, ¿sí? El túbulo contorneado proximal, asa de Henle con asa descendente, horquilla y asa ascendente gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Esas son las partes de la nefrona. Y también forma parte de la nefrona el aparato yuxtaglomerular. Es este que es una entidad especializada, son unas células especializadas que se encuentran entre el túbulo contorneado distal y la arteriola aferente.
Bien, aquí tenemos otro dibujito de una nefrona con el tipo de células que encontramos si nosotros tomáramos una muestra, por ejemplo, de la parte tubular de la nefrona, ¿sí? Del túbulo contorneado proximal, veríamos que las células que forman parte del túbulo contorneado proximal, fíjense que son células grandes, cúbicas, con pliegues apicales que forman lo que se llama el ribete en cepillo, ¿sí? Que es para aumentar la superficie celular, de membrana celular. Son células que son metabólicamente muy activas, por lo tanto tienen muchas mitocondrias. En el asa descendente de Henle, las células, fíjense que son más pequeñas, más planas, tienen pocos pliegues y pocas mitocondrias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa que la célula sea así? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo pueden relacionarlo con la función de esa célula? ¿Qué opinan ustedes de eso? No lo tienen que saber, solamente usar el sentido común. ¿Por qué ser una celulita que es más plana, más pequeña, no tiene mitocondrias? Porque no se absorbe nada ahí. Perfecto, es una célula que metabólicamente no requiere de mucha energía, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa a esa altura después, pero a simple vista yo me puedo dar cuenta que esta célula es muchísimo menos activa que esta, solo con verla, ¿sí? Bien, en el asa gruesa ascendente de Henle, fíjense que ya volvemos a tener células cúbicas más grandes, ¿sí? Y con bastante más mitocondria, o sea que aquí seguramente esta célula metabólicamente va a volver a ser activa. Túbulo contorneado distal, igual, células cúbicas con muchas mitocondrias y algunos pliegues. Túbulo contorneado, túbulo colector, perdón, continuamos con las células cúbicas, ¿sí? Ya tiene menos mitocondrias y menos pliegues. Esta es una microfotografía tomada con microscopio electrónico de un glomérulo renal. Fíjense que esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente, y aquí ya están los capilares peritubulares, ¿sí? Fíjense cómo se ven todos esos capilares bien enrolladitos, ¿sí? Y bien apretaditos, porque son, digamos, un importante número de capilares que se enrolla sobre sí mismos, ¿sí? El perro tiene aproximadamente 800.000 glomérulos, 800.000 nefronas por riñón, y el gato tiene 400.000 nefronas por riñón. Acá tenemos un dibujo del glomérulo renal, ¿sí? El glomérulo renal está formado por la capilarización de la arteriola aferente. Estos son los capilares, esto rosita es el interior o la luz de los capilares. Los capilares, recuerden cuando vimos sistema circulatorio en el primer cuatrimestre, habíamos dicho que los capilares estaban formados por una sola capa de células endoteliales. ¿Se acuerdan? Esas células endoteliales son estas, ¿sí? Estas que son color celeste son la única célula endotelial que tiene este capilar, la única capa de células endoteliales, ¿sí? A la vez, esos capilares tienen una membrana basal y tienen unas células que los rodean, que son los podocitos. Estos que son verdes aquí son esas células que van a rodear a los capilares glomerulares. Este es el espacio de Bowman,
Estas son las células mesangiales. Las células mesangiales le dan soporte a esos capilares, ¿sí? Los tienen como agarraditos, fijados. Después tenemos el epitelio de la cápsula de Bowman, que también es una capa simple de células epiteliales planas. Aquí afuera tenemos el mesangio extracelular, o sea, son células mesangiales, pero es extraglomerular, perdón, pero están fuera del glomérulo. Y aquí tenemos el aparato yuxtaglomerular. Aquí, aparato yuxtaglomerular que está formado por células especializadas del túbulo contorneado distal que tocan, fíjense, tienen contacto con la arteriola aferente. Esas células especializadas tienen muchas funciones. Dentro de una de las funciones que nosotros conocemos es sintetizar la renina. Entonces, la estructura del glomérulo, ¿sí? Está formado por la cápsula de Bowman, que está revestida por una sola capa de células epiteliales, el glomérulo renal, que es el ovillo de capilares, que deriva de la arteriola aferente, y luego va a formar la arteriola eferente. Estos capilares poseen una sola capa de células endoteliales, que recuerden que eran fenestrados, los capilares glomerulares eran fenestrados. Además tienen una membrana basal que se la denomina lámina densa porque por las características que tiene. Esta membrana basal es acelular, o sea, no está formada por células y tiene varios tipos de glucoproteínas. Posee 3 capas diferentes de glucoproteínas. Y el tercer componente de la pared capilar es el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que está formado por los podocitos, esas células verdes que yo les mostré recién en el dibujo, ¿sí? Que rodean a los capilares. Estos podocitos tienen procesos podales, o sea, bracitos, ¿sí? O pseudópodos, para llamarlo mejor, que emiten y rodean al capilar, lo rodean completamente esos pseudópodos, ¿sí? Y a la vez se cruzan los pseudópodos de una célula con los pseudópodos de otra célula, formando una intrincada red, como dice aquí. Además, hay una proteína extracelular que tienen estos podocitos que se aloja en los espacios que quedan entre un pseudópodo y otro, ¿sí? Haciendo que esa proteína termine de formar el diafragma hendido o la hendidura de filtración, que también se llama. ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjense. Esto lo tienen que entender bien, chicos, porque normalmente se quedan aquí, después hay problemas cuando rendimos los exámenes, no se saben esto, no sé si no lo entienden en la clase o qué, entonces bueno, yo les puse varias imágenes y por favor interrúmpanme si no lo entienden, ¿sí? Fíjense que este sería el capilar. Todos esos puntitos son las fenestraciones, ¿estamos? Son fenestrados. Esta es la célula endotelial. A la vez, aquí tenemos la membrana basal. Acuérdense, la membrana basal no tiene células, pero tiene 3 capas de glucoproteínas, ¿sí? Es una membrana muy densa y se la llama también lámina densa. Y después, rodeando esos capilares, tenemos todo esto verde, que son los podocitos. Los podocitos es la célula, y estos podocitos emiten estas ramificaciones que se llaman pedicelos. Estos pedicelos, fíjense cómo rodean a todos los capilares, forman como una red, ¿sí? Y ahí quedan esas hendiduras de filtración o diafragma hendido, como se les llama. Aquí está este cuadradito,
a mayor aumento. Entonces, fíjense, esta es parte de la célula endotelial, estos son las fenestraciones, ¿sí? Esto violetita es endotelio con sus fenestraciones. Esta es la lámina densa, no está formada por células. Y estos son cada uno de estos pedicelos de los podocitos. Son esas prolongaciones. Y la hendidura de filtración es esta. ¿Sí? ¿Lo entienden a eso? Supongamos que sí. Profe, Sí, la hendidura de filtración, o sea, estaría entre dos pedicitos, creo que dijo. pedicelos se llaman estos. Ah, Claro, fíjate, mira, fíjate en este dibujito, ¿sí? ¿Ves estos bracitos que larga la célula? Que quedan espacios ahí que son rositas. sí. Cada Eso. espacio de eso sería una hendidura de filtración, Ah, buenísimo, sí. ¿ves? Entonces, lo que se filtre por este capilar tiene que atravesar la fenestración del capilar, la membrana basal y esa hendidura que a la vez está cubierta por una proteína, ¿sí? No es, digamos, no es tan fácil que se filtren sustancias por estos capilares, sin embargo, se filtran muchísimas, ¿sí? Ya vamos a ver por qué esa barrera de filtración es tan compleja. Aquí tenemos otro gráfico donde vemos lo amarillo es el capilar con las fenestraciones, con todos esos agujeritos. Esto, medio rosa con celeste, es la membrana basal, ¿sí? Y este es el podocito, fíjense cómo larga estos bracitos, que son los pedicelos, y esos serían las hendiduras de filtración. ¿Estamos? Sí. Bien. Perfecto. Entonces aquí tenemos de nuevo con detalle en el dibujo la arteriola aferente. Fíjense, este es el túbulo contorneado distal, las células de la mácula densa, el mesangio extraglomerular, las células mesangiales intraglomerulares, que son estas. Estos son los capilares con la célula endotelial, membrana basal y lo amarillo el podocito. Espacio de Bowman y cápsula de Bowman. Y aquí empieza el túbulo contorneado proximal. Bien, dijimos cuando vimos recién el dibujo en glomérulo que estos capilares son ramificación de la arteriola aferente. Pero ¿de dónde viene esta arteriola aferente? Entonces, para ver cómo llegamos a la arteriola aferente, vamos a ver un poco cómo es la circulación del riñón. Perdón, chicos, pero el celular no lo quiero apagar porque tengo a mis hijos que no están en casa, pero es molesto. Fíjense, la arteria renal, perdón, la arteria renal es rama de quién? De la aorta. Perfecto, es rama directa de la aorta. Bárbaro. Bien, entonces, la arteria renal, ¿sí? Luego tenemos a las arterias segmentarias, ¿sí? Que puede haber segmentarias superiores o inferiores. Este es el dibujo de un riñón humano, por eso se llaman superiores e inferiores. En los animales serán craneal y caudal, ¿sí? Entonces tenemos las ramas de la arteria renal, son las arterias segmentarias, se continúan con las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares van a dar rama a las arterias arcuatas o arqueadas, que son estas ya, ¿sí? Esas arterias arcuatas a la vez van a dar
se van a ramificar en arteriolas interlobulillares. Las arteriolas interlobulillares van a formar las arteriolas aferentes. La arteriola aferente se va a capilarizar en el glomérulo y después va a salir como arteriola eferente, que va a formar los capilares peritubulares. Estos a su vez van a confluir para formar las venas interlobulillares, las venas arqueadas, las venas interlobulares y la vena renal, ¿sí? Ese es cómo llegamos de la arteria renal a la arteriola aferente, para que ustedes se ubiquen. Bien, ¿cómo ubicamos a esa nefrona, que era la unidad funcional del riñón, de la que hablamos recién, en el órgano, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos la cápsula renal y las nefronas están en la corteza renal y en la pelvis renal. Generalmente, digamos, en los mamíferos existen nefronas que son solo corticales, ¿sí? Que van a tener el glomérulo y todo su sistema de túbulos en la corteza, y otras que son nefronas yuxtamedulares, que van a tener parte en la corteza y los túbulos y las asas van a llegar hasta la médula, ¿sí? Esta sería la corteza y esta sería la médula. Esta sería una nefrona yuxtamedular, porque tiene parte en la corteza y parte en la médula. A la vez hay nefronas que tienen asas cortas y otras asas largas. Las nefronas de asa larga, el asa de la nefrona llega hasta la parte bien interna de la médula renal, ¿sí? Y fíjense aquí cómo la arteriola eferente da origen a los capilares peritubulares y cómo estos capilares peritubulares se ubican, ¿sí? Rodeando a los túbulos de la nefrona, ¿sí? Bien, esos capilares peritubulares también se llaman vasos rectos. Los pueden encontrar en algún libro como vasos rectos. Son capilares que entonces surgen de la arteriola eferente y discurren en forma paralela rodeando las asas de Henle. Y estos capilares luego se van a continuar con las venas interlobulillares para formar, dijimos recién, las venas arcuatas o arqueadas, que es lo mismo. Bien, cuando hablamos de permeabilidad glomerular, ¿sí? Tenemos que saber que los capilares glomerulares son muy permeables, 100 veces más permeables que otros capilares. Esto es porque tienen fenestraciones y esas fenestraciones más o menos ocupan el 50% de la superficie celular. A pesar de que esa barrera capilar tenga 3 capas, ¿sí? Son 100 veces más permeables que otros capilares. Las células endoteliales, que forman parte de estos capilares, sintetizan óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, y endotelina, que es una sustancia vasoconstrictora. Estas sustancias van a actuar localmente en el músculo, en esas células, perdón, del capilar, haciendo que el capilar se le cierren más sus fenestraciones o no. Y la membrana basal, que dijimos que era acelular y que tenía 3 capas de glicoproteínas, ¿sí? Es la principal barrera a moléculas grandes, o sea, es una barrera que impide el paso de moléculas grandes. Porque es continua, o sea, no tiene fenestraciones, y posee en su estructura numerosas proteínas y proteaminoglicanos que tienen carga negativa. Esto constituye un filtro
en función de tres cosas: del peso molecular, porque solo pueden atravesarla sustancias que pesen menos de 70.000 Dalton, de la forma también de lo que va a pasar. Por ejemplo, las estructuras que son globulares, como las proteínas, las globulinas, no pueden atravesarla, pero sí algunas proteínas más pequeñas que tienen menos de 70.000 Dalton y que tienen forma alargada o espiralada, pueden atravesarla, ¿sí? Y de las cargas que tengan las moléculas. Por ejemplo, las sustancias que tengan carga negativa van a tener una dificultad mayor para atravesar esta barrera, porque acuérdense que en el primer cuatrimestre habíamos dicho que las cargas negativas se repelen. En cambio, si hay sustancias neutras o sustancias con carga positiva, van a poder atravesarla más fácilmente. Fíjense, aquí tenemos un capilar rodeado por el podocito, por los pedicelos, y esos serían todos los espacios de filtración, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de masa externa que tiene esta pared capilar, que son las células epiteliales de la cápsula de Bowman, o sea, los podocitos. Estos podocitos también poseen proteínas cargadas negativamente en sus proyecciones. Los pedicelos se entrelazan entre sí formando lo que ya habíamos dicho que se llama hendiduras de filtración. Esta sería la parte más selectiva de la barrera, ¿sí? Aparte de los podocitos tenemos las células mesangiales, que yo se las mostré recién, que no forman parte de la barrera de filtración, pero son fagocitos, impiden la acumulación de moléculas en la cápsula de Bowman, dan soporte a los capilares glomerulares y son capaces de contraerse alterando la tasa de filtración glomerular. Ya vamos a ver que hay sustancias que van a actuar en esas células mesangiales, haciendo que se puedan contraer o relajar, y eso va a determinar la cantidad de sangre que se filtre, ¿sí? Porque los capilares van a estar más distendidos o más apretaditos. Hasta ahí vamos bien, ¿entienden bien lo de la membrana basal? ¿Qué es lo que interviene en la filtración? Sí, profe. Bien. Perfecto. Fíjense que ahora vamos a hablar un poco de flujo sanguíneo renal y de tasa de filtración glomerular. El flujo sanguíneo renal es la cantidad de sangre que llega al riñón en una unidad de tiempo, ¿sí? Se sabe que los riñones más o menos reciben el 20% del gasto cardíaco, y la mayor parte de esa sangre se dirige a la corteza, o sea, hacia los glomérulos, y una pequeña parte va a la médula. Para medir el flujo sanguíneo renal o flujo plasmático renal, experimentalmente se han utilizado sustancias que no son sintetizadas en el organismo, que son sustancias exógenas, que inyectadas por vía endovenosa pueden ayudarnos a medir este flujo sanguíneo renal. Una de estas sustancias es el ácido para-aminohipúrico, ¿sí? La sustancia esta se excreta por el riñón en un alto porcentaje gracias a la filtración y a la secreción tubular. Y que si utilizamos bajas concentraciones, la depuración del ácido aminohipúrico se iguala al flujo plasmático renal, ¿sí? Entonces, para calcular el flujo plasmático renal a través del ácido aminohipúrico inyectado por vía endovenosa, se utiliza esta fórmula, en donde el flujo plasmático renal es igual a la concentración urinaria de ácido aminohipúrico por el volumen de orina en mililitros por minuto sobre la concentración plasmática. O sea, se inyecta el ácido aminohipúrico, se espera unos minutos
y luego se mide la concentración en plasma y la concentración en orina, teniendo en cuenta el volumen de orina en mililitros por minuto, ¿sí? Que produce ese animal. Y esto se expresa en mililitros por minuto por kilo o por metro cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo. La vaca, por ejemplo, tiene un flujo sanguíneo renal de 300 mililitros por minuto por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Esto no lo van a hacer ustedes en el futuro, excepto que trabajen en la parte experimental, ¿sí? Pero tienen que saber que para esto se utilizan estas sustancias exógenas. Y para calcular la tasa de filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular es la velocidad a la que es, digamos, depurada una sustancia. También se utiliza una sustancia exógena que no se produce en el organismo y que es eliminada por vía, o sea, depurada en el riñón y que no se reabsorbe, ¿sí? Ni se secreta. Ya vamos a ver que el riñón, en la próxima clase, puede filtrar, reabsorber y secretar sustancias hacia la luz de los túbulos, ¿sí? Entonces, para poder medir la tasa de filtración filtrado, una sustancia exógena no se encuentra en el organismo y se la coloca por vía endovenosa. Y se utiliza la misma fórmula para calcular, ¿sí? La tasa de filtración glomerular es igual a la concentración de inulina en el plasma, perdón, en la orina, por el volumen de orina en mililitros por minuto, sobre la concentración plasmática de inulina. Esto también se va a expresar en mililitros por minuto por kilo o metro cuadrado, y el ejemplo que tenemos aquí es de 50 a 75 mililitros por minuto por metro cuadrado de inulina para los animales domésticos. Nosotros los veterinarios en la clínica vamos a utilizar la creatinina, ¿sí? Que acuérdense es un producto de desecho de metabolismo del músculo para evaluar la tasa de filtración glomerular. Y vamos a medir la creatinina en la sangre, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta que hasta un determinado valor de creatinina en sangre, ¿sí? Hasta ese límite, por debajo de ese límite, quiere decir que la tasa de filtración glomerular de la creatinina está siendo la adecuada. Cuando ese valor aumenta en sangre, significa que la tasa de filtración de la creatinina, ¿sí? No está siendo la adecuada y por lo tanto, por eso, aumenta en la sangre. La creatinina es una sustancia que se filtra en el riñón y se la elimina, no se reabsorbe ni se secreta. No podríamos, la urea, por ejemplo, también es una sustancia de desecho que se elimina por riñón, pero ya cuando avancemos en este tema nos vamos a dar cuenta que la urea se reabsorbe en los túbulos de la nefrona y también se secreta si es necesario. Entonces, no podemos usar la urea porque cambiarían los valores, o sea, los valores de filtración no serían los adecuados, no podríamos calcular si se está filtrando adecuadamente, ¿sí? Por eso, la que más se tiene en cuenta a la hora de hablar de la tasa de filtración glomerular es la creatinina. Bien, la filtración glomerular es un proceso pasivo, ¿sí? Y la tasa de filtración glomerular está determinada por la presión efectiva de filtrado y por el coeficiente de filtración, que se corresponde con la permeabilidad de la membrana. O sea, en la tasa de filtración glomerular
van a influir dos elementos entonces, la presión que tiene la sangre en el glomérulo, en los capilares, quiero decir, y que hace que se filtre. ¿Se acuerdan cuando vimos filtración en el primer cuatrimestre? La filtración neta, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien, recuerden que la presión efectiva de filtración o la presión neta de filtración, que es lo mismo, era el resultado, ¿sí?, de pequeño desequilibrio que había entre las fuerzas de Starling, ¿sí? Las fuerzas de Starling, ¿qué eran? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se filtraba una sustancia? ¿Gracias a qué? Era eso de las diferencias de presiones. Sí, ¿y cómo eran esas diferencias de presiones? ¿Qué presiones estaban en juego para que se produzca el filtrado, por ejemplo, del agua? La capilar y la intersticial, una cosa así. Sí, la capilar y la intersticial. Perfecto. En este caso sería la capilar y la del espacio de Bowman, ¿sí? Porque acá estos capilares están en un espacio. ¿Y qué presiones eran esas capilares y del espacio de Bowman? Presión hidrostática y oncótica. Perfecto. Presión hidrostática y oncótica. Exacto. Esas son las fuerzas de Starling, ¿sí? Entonces había un pequeño desequilibrio a favor de la filtración para que el agua pudiera salir de ese vaso sanguíneo hacia el intersticio celular. En este caso tiene que pasar lo mismo, ¿sí? Entonces la tasa de filtración glomerular va a estar determinada por esa presión a favor de la filtración, ¿sí?, que hace que el agua salga de esos capilares glomerulares y pase al espacio de Bowman, ¿sí? Y además va a estar determinada por el coeficiente de filtración para las distintas sustancias que tienen que ver con la permeabilidad de la membrana para esas sustancias. Entonces, se van a filtrar más las sustancias con carga positiva o neutra, se van a filtrar más las sustancias pequeñas, ¿sí?, y se van a filtrar más aquellas sustancias pequeñas que además tengan forma no globular o que sean alargadas, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, la presión efectiva de filtración, como ustedes me dijeron, está determinada por la presión hidrostática y oncótica del capilar y la cápsula de Bowman. Y la permeabilidad de la membrana depende de la membrana basal y de un factor de superficie de filtración glomerular del capilar. Las fuerzas que determinan la filtración glomerular, dice, los capilares glomerulares son vasos que presentan una presión más alta que el resto. ¿Por qué? Porque en ambos extremos tienen arteriolas, ¿sí? El glomérulo renal es un ejemplo de un sistema porta arterial, porque tiene una arteriola en un extremo, que es la arteriola aferente, se capilariza, forma el glomérulo renal y emerge la arteriola eferente. ¿Sí? Entonces, el glomérulo renal es un ejemplo de un sistema porta arterial. Todas estas cosas que yo les digo son importantes. Tomen apuntes porque son preguntas después de examen, ¿sí? Cuando les preguntamos sistema porta, ustedes tienen que saber los sistemas porta que hay en el organismo y dónde están y si son porta arterial o porta venoso.
Bien, entonces, este es un ejemplo del sistema porta arterial. La arteriola aferente y la arteriola eferente en el otro extremo. Estos vasos, al ser arteriolas, tienen una mayor resistencia, ¿sí? Estas arteriolas en condiciones normales lo que hacen es ir modificando su resistencia para que la filtración glomerular se mantenga constante. Porque va a haber eventos a nivel orgánico general que podrían llegar a afectar esa tasa de filtración glomerular. Y entonces, para que esa tasa de filtración glomerular se modifique lo menos posible, ¿sí? Estas arteriolas, aferente y eferente, van a ir controlando su, digamos, su contracción, ¿sí? O sea, su resistencia para mantener la presión dentro del glomérulo más o menos constante y la tasa de filtración más o menos constante. La arteriola aferente protege el glomérulo de las fluctuaciones de la presión arterial sistémica, ¿sí? Mientras que la arteriola eferente mantiene una alta presión dentro del glomérulo y una baja presión en los capilares peritubulares. Necesitamos alta presión hidrostática en el glomérulo, por lo tanto, esa arteriola eferente deberá estar con un grado de contracción para hacer que dentro de esos capilares realmente la fuerza que tenga la sangre haga que el agua salga hacia el exterior, ¿sí? Salga hacia la cápsula de Bowman. Y luego, en los capilares peritubulares, deberá haber una menor resistencia, porque ustedes van a ver después cuál es la función de esos capilares peritubulares, que es recoger todo lo que se reabsorbe en los túbulos de la nefrona, ¿sí? Entonces, obviamente, la presión tendrá que disminuir porque van a reabsorber agua, van a reabsorber iones y va a ir aumentando la presión de esos capilares a medida que se vayan llenando. La tasa de filtración glomerular puede verse afectada por cambios en las fuerzas de Starling o por alteraciones en la permeabilidad de la membrana. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se pueden alterar las fuerzas de Starling? Si hay vasodilatación en la arteriola aferente, ¿sí? O vasodilatación en la arteriola eferente. Entonces ahí va a disminuir la presión hidrostática. También puede haber alteraciones en las fuerzas de Starling, por ejemplo, en los casos en que tuviésemos una cantidad de proteínas plasmáticas disminuidas. Entonces se va a alterar la presión oncótica de los capilares y va a salir más agua hacia el exterior de estos. También se pueden alterar estas fuerzas de Starling, por ejemplo, si hubiese una inflamación o infección a nivel del glomérulo en esa cápsula de Bowman, por ejemplo, en los casos de glomerulonefritis, en donde justamente si se aumenta la presión oncótica por acumulación de proteínas producto de la inflamación en la cápsula de Bowman, va a cambiar o se van a alterar esas fuerzas de Starling y se va a modificar esa tasa de filtración. A la vez, se va también a alterar la permeabilidad de la membrana glomerular. La membrana glomerular, acuérdense, estaba formada por las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos. Si llegase a ver, por ejemplo, una glomerulonefritis, esas estructuras se van a ver dañadas y entonces esa permeabilidad seguramente se va a ver alterada y van a pasar más sustancias, incluso pueden pasar células y proteínas por esas fenestraciones o hendiduras de filtración, ¿sí? Que si están saludables es muy selectiva esta membrana para dejar pasar, ¿sí? ¿Se pueden imaginar lo que estoy diciendo?
Sí, profe, un poco. Bien. ¿Por qué es importante que pensemos esto en función de si pasa alguna patología aquí? Porque justamente si todo funciona normal, ¿sí? Normal, todo esto va a ser fisiológico. En cambio, si hay alguna alteración patológica, se van a modificar esto, la tasa de filtración, el flujo sanguíneo, ¿sí? Y se va a modificar lo que se filtre. Por lo tanto, en la orina se van a perder muchas veces elementos que no debieran estar presentes o perderse a través de la orina en un paciente con una glomerulonefritis. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Cómo se regula ese flujo sanguíneo renal que llega al glomérulo, ¿sí? Bien, ese flujo se regula o se determina gracias a la presión arterial y a la resistencia vascular. O sea, la cantidad de sangre que le llegue al riñón va a depender de la presión arterial general, sistémica, ¿sí? Y de la resistencia vascular. Y esta última puede verse afectada por mecanismos intrínsecos, o sea, dentro del mismo riñón y el mismo glomérulo, o extrínsecos. En la regulación intrínseca, o sea, es la regulación del flujo de sangre que sucede dentro del mismo riñón, ¿sí? Esa regulación se llama autorregulación y es independiente de lo que suceda a nivel sistémico. De esta regulación intrínseca o autorregulación hay dos teorías. Una teoría, que se llama teoría miogénica, dice que ante una distensión de las paredes de la arteriola aferente, debido a que aumenta la presión de perfusión, ¿sí? O sea, si aquí llega mucha sangre, ¿sí? Distiende las paredes de la arteriola aferente y aumenta la presión de perfusión, la arteriola aferente reacciona contrayendo su músculo liso automáticamente, por lo tanto, aumenta su resistencia y reduce un poco la presión de filtración. Acuérdense que la filtración debiera mantenerse más o menos constante, ¿sí? No debiera tener cambios bruscos. Entonces, si aumenta mucho la presión de perfusión, se va a distender la arteriola aferente y esta por un reflejo miogénico, se va a contraer. La otra teoría es la teoría de la retroalimentación túbulo-glomerular, ¿sí? Túbulo-glomerular, perdón. Esta retroalimentación se relaciona con la presencia del túbulo contorneado distal y la arteriola aferente, de la proximidad entre ellas. Entonces, esa teoría dice que cuando aumenta el sodio y el cloro y el cloruro en las células de la mácula densa, lo que esas células de la mácula densa hacen que la arteriola aferente, esta que está en su proximidad, se contraiga, restableciendo así la tasa de filtración glomerular. A la vez, estas células de la mácula densa liberan prostaglandinas y las prostaglandinas inducen la liberación de renina y la renina, ¿se acuerdan lo que hacía? La renina catabolizaba la formación del angiotensinógeno 1 en angiotensina 1, perdón, del angiotensinógeno en angiotensina 1, y esta se convertía en angiotensina 2 y la angiotensina 2 era vasoconstrictora, ¿sí? O sea que si llegase mucho cloro, mucho cloruro y mucho sodio a las células del túbulo contorneado distal, es porque aquí se está filtrando a una velocidad mayor. Entonces, lo que hace ese mecanismo
es regular la tasa de filtración glomerular haciendo que la arteriola aferente se contraiga y se reduzca un poco la tasa de filtración glomerular a este nivel. ¿Sí? La idea de estos mecanismos es que esa tasa de filtración se mantenga medianamente constante para que todos los procesos de reabsorción que se tienen que desarrollar después, a medida que ese líquido del ultrafiltrado va pasando por los túbulos, ¿sí?, se puedan reabsorber, porque si esto pasa demasiado rápido, seguramente va a haber procesos que no se puedan llevar a cabo, ¿sí? Entonces se van a perder elementos que son importantes para el organismo y que tienen que ser conservados. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, en la regulación intrínseca tenemos un reflejo miogénico y la teoría de la retroalimentación túbulo-glomerular, ¿sí? Y en la regulación extrínseca, en donde interviene el sistema angiotensina-renina, angiotensina-aldosterona, ¿sí? La renina es liberada por ejemplo, un aumento de la actividad simpática, suponiendo que disminuye el gasto cardíaco, el volumen de sangre por algo. Supongamos una hemorragia. ¿Sí? El animal tiene una hemorragia, está perdiendo sangre. Por lo tanto, pierde sangre, pierde presión. ¿Quién se va a dar cuenta de esa pérdida de volumen? Ustedes ya lo estudiaron en el primer cuatrimestre. Los receptores de volumen ¿Y qué más? ¿Y quién es más? y de presión. Y de presión. ¿Dónde estaban los receptores de presión? En la aorta, no, Sí, en el callado órtico y ¿dónde más? y los senos carotídeos. Perfecto. Entonces, al activarse los receptores de volumen y los receptores de presión, ¿sí?, se activa el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar ese efecto de caída de la presión y de caída de volumen, ¿sí? Entonces, se va a liberar noradrenalina, la noradrenalina va a actuar en los receptores beta 2, ¿sí?, que tienen estas células y van a sintetizar renina. Ese es uno de los estímulos para que se empiece a secretar la renina, ¿sí? Hay otra teoría que existe un vasoreceptor intraluminal renal, ¿sí? Un vasoreceptor dentro de la arteriola aferente renal, y además también el mecanismo de retroalimentación túbulo-capilar que recién dijimos, que estimulaba la liberación de renina. Esta renina, acuérdense, cataliza la conversión del angiotensinógeno, que es una globulina formada en el hígado, ¿sí?, a que se forme angiotensina 1, y esa angiotensina 1 en el endotelio capilar de los pulmones y de los riñones, donde existe la enzima convertidora de angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 tiene las siguientes funciones. Estimula la secreción de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Retiene agua y sales. Bien, retiene, en realidad lo que principalmente retiene es sodio, ¿sí? Sodio. Y por lo tanto, como el sodio tiene una actividad osmótica importante, va a atraer agua. Entonces, de esa forma, sumamos agua al sistema circulatorio. Bien, estimula la secreción de ADH. ¿Quién secreta la ADH? Las glándulas suprarrenales. No. No. La neurohipófisis. Bien, perfecto, la neurohipófisis.
Y la ADH es una hormona que tiene dos funciones, ¿sí? Una, como antidiurética, o sea que actúa en los túbulos del riñón, en los túbulos colectores del riñón principalmente, haciendo que se deje de liberar agua, de eliminar agua por la orina, ¿sí? Y otra función que tiene esta hormona es de ser vasoconstrictora también, o sea que actúa a nivel de todas las arterias del cuerpo, aumentando la resistencia de esas arterias, ¿sí? La angiotensina 2 también es vasoconstrictora directa. La angiotensina 2 también actúa sobre las células mesangiales. ¿Se acuerdan que recién nombramos las células mesangiales? Y dijimos que le daban sostén a los capilares, eran fagocíticas y además se podían contraer o relajarse, aumentando, ¿sí?, la superficie para la filtración. Entonces esta angiotensina 2 actúa sobre las células estas mesangiales, haciendo que estas células se puedan contraer y se deje o disminuya un poco la filtración. Y también la angiotensina 2 inhibe la liberación de renina, o sea, es lo que hace cuando aumenta la angiotensina 2 y hace el efecto vasoconstrictor, que era el objetivo de la liberación de renina, esta se deja de liberar, ¿sí? Es el que hace feedback negativo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. A la vez también tenemos dentro de la regulación extrínseca al péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral. Ambos se sintetizan en las aurículas y en los ventrículos del corazón. Lo que hacen es inhibir la reabsorción de sodio, dilatan, estos tienen efecto contrario a la angiotensina, ¿sí? Dilatan la arteriola aferente, aumentan la presión de hidrostática capilar y por lo tanto se aumenta la tasa de filtración glomerular, contraen la arteriola eferente para que aumente la presión hidrostática en esos capilares y relajan las células mesangiales. Estos péptidos entonces lo que quieren o el objetivo que tienen es hacer que aumente la filtración glomerular y que al dejar de reabsorberse sodio, se elimine sodio y se elimine agua. Esto es cuando aumenta el volumen. Cuando aumenta el volumen de sangre que llega al corazón, se liberan estos péptidos. Y entonces, de esta forma, se regula, fíjense cómo se regula el volumen de sangre circulante general también, ¿no? Y después tenemos el sistema calicreína-cinina renal, en donde la calicreína liberada por el túbulo contorneado distal, por las células del túbulo contorneado distal, actúan sobre los cininógenos plasmáticos, haciendo que se forme bradicinina. La bradicinina es una sustancia vasodilatadora que estimula la producción de prostaglandinas por las células también de la mácula densa y la liberación de óxido nítrico. Las prostaglandinas y el óxido nítrico también son vasodilatadores, ¿sí? Son todas sustancias que van a actuar para aumentar el flujo en el riñón, aumentar la tasa de filtración glomerular y hacer que se elimine más líquido por la orina. La enzima convertidora de angiotensina inactiva a estas cininas, tiene el efecto contrario. La angiotensina 2 estimula la síntesis de prostaglandinas y las prostaglandinas estimulan la síntesis de renina. Fíjense que estas son sustancias que tienen efectos contrapuestos. La angiotensina era vasoconstrictora y las prostaglandinas vasodilatadoras. Y ambas estimulan la formación de la otra. Y entonces el filtrado glomerular también va a depender del equilibrio de estas dos sustancias, ¿sí?, que se forman y se van equilibrando entre ellas para que la tasa de filtración glomerular se mantenga lo más constante posible.
y excepto en situaciones patológicas, como yo les dije recién, una hemorragia, o podría ser, por ejemplo, un aumento de la presión arterial por otro factor externo, ¿sí? Entonces ahí va a haber desequilibrios que ayuden al animal a salir de esa situación, haciendo que se produzca más orina y se trate de eliminar un poco el volumen o la presión a través de la eliminación de volumen, ¿sí? Pero si no, fisiológicamente va a haber un equilibrio entre todas estas sustancias que son las que regulan esa tasa de filtración. ¿Estamos? Hasta acá llega la clase. Esta parte es corta porque es un poco compleja y quisiera saber, digamos, si es que tienen alguna duda. ¿O se durmieron por el aburrimiento? ¿O qué pasó? Bueno. Por mí yo no tengo dudas, profe. No, Perfecto. yo Buenísimo. tampoco, profe. Me alegro entonces. Escuchen, chicas y chicos. Yo les voy acá vamos a dejar esto, ¿sí? Vamos a dejar que decante, ustedes los apuntes los pasan, yo les voy a subir las diapositivas después porque hice toda la clase junta y no puedo separar